Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy, viernes 18 de abril, en ese estudio diario de la Palabra del Señor. Y qué mejor que podamos dedicar nuestro tiempo a estudiar un rato de la Palabra en porciones que nos ayudan y nos edifican, lo más importante. Y les agradecemos a cada uno que nos escriban los comentarios, la verdad nos alienta bastante. Les invitamos a que nos sigan escribiendo si tienen alguna duda, alguna petición de oración, algún comentario, algo que quieran agregar, algo que quizá sea para agregar a los estudios, va a ser de mucha ayuda. Les invitamos a que puedan conseguir sus devocionales impresos, puede ser en la página de duranolatino.com o también en algunas iglesias que están distribuyendo este material. Les invitamos también a que puedan compartir estos devocionales para que sea de bendición a más personas, y les enviamos un afectuoso saludo desde la hermosa ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz, en el país de México. Bueno, el estudio de hoy lleva por título El velo se rasgó, estando en Marcos 15 del 25 al 38. Así dice la palabra del Señor. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó de dos, de arriba a abajo. El velo se rasgó. El día de hoy nos encontramos con este pasaje en esta sección del devocional Tiempo con Dios de Semana Santa, como se enfoca en lo que es la crucifixión de Jesús. Nos dice el verso 25 que era la hora tercera cuando le crucificaron. Eran alrededor de las 9 de la mañana. Y Jesús murió a las 3 de la tarde y pasaron alrededor de 6 horas. Entonces, lo que vemos, registros médicos que han hecho estudios, nos dicen que las muñecas de Jesús fueron traspasadas, y era que todo el peso estaba recayendo en esta parte. Entonces imagínense el dolor, el sufrimiento que estaba experimentando. Los pies de Jesús, uno puesto sobre otro, estaba clavado, su cuerpo todo lacerado, todo lastimado, todo ensangrentado, una corona de espinas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Los evangelios no nos narran específicamente cada uno de estos detalles. Han sido datos recopilados a través de historiadores, a través de médicos que comparan lo que sucedía históricamente y lo que nos dice la Biblia. Pero ¿cuál es el enfoque? El enfoque no es ver el sufrimiento físico de Jesús, sino ver su obra de redención y lo que sacrificó, y lo más importante que vamos a ver en este pasaje, una de las 7 palabras que resalta el Evangelio de Marcos, cómo Jesús se siente desamparado, cómo siente esa separación. Y vamos a verlo en un momento. Nos dice que el título que Pilato le puso fue El Rey de los Judíos. Jesús, el Rey de los Judíos, lo que nos complementa el Evangelio de Marcos. Estaba escrito en griego, en hebreo y en arameo. En griego, en hebreo y en latín. En estos 3 idiomas estaba escrito para que todos supieran la causa. Dice que también crucificaron a 2 ladrones y se cumplía la escritura que dice: fue contado entre los inicuos. Y dice que los que pasaban le injuriaban y meneaban la cabeza diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Jesús, al decir esto en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, y también en los otros evangelios,
Se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Le dice, ese templo va a ser destruido, pero en 3 días va a volver a Lo que Jesús le estaba diciendo era de su próximo sacrificio, pero también de su próxima resurrección, su próxima victoria. Algo que vamos a estar hablando en el devocional especial de qué es lo que hizo Jesús en cada uno de estos días, lo que se anunció, lo que se proclamó. Les invitamos a escuchar estos devocionales aquí mismo en el canal. Bueno, pero nos dice acá que la escritura se cumplió y ellos le injuriaban. Nos dice que también los 2 ladrones le injuriaban, pero uno por fe se salvó. Vemos el contraste. Al ver a Jesús, al acercarnos a Jesús, su mensaje, el evangelio, nos impacta, que cambia todo lo que hemos dicho anteriormente, toda nuestra forma de vida anterior, para que podamos rendirla y por fe ser unas nuevas criaturas. Lo que Jesús le dijo a aquella persona que le estaba injuriando: hoy conmigo estarás en el paraíso. Un cambio drástico, un cambio que nos muestra que no importa la situación en la que estemos, por fe podemos ser salvos. Y nos muestra los 2 contrastes. Uno que, a pesar de estarle injuriando, se arrepintió, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro que le seguía injuriando, el otro que le seguía diciendo, sálvanos a nosotros también, porque estamos en la misma situación. Entonces, ¿qué más le decían? Sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Y también los principales sacerdotes, le decían, a otros pudo salvar y a él mismo no se pudo salvar. Jesús en este momento no está diciendo absolutamente nada. Jesús ha callado. Jesús dijo, para empezar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ellos estaban tan reacios a humillar a Jesús, a tratar de demostrar su superioridad, cuando el único superior, el Rey del universo, estaba dando su vida en rescate por muchos. Y este rescate también nos incluye a nosotros. Y es que, ¿cuál es el punto, el meollo del asunto con la incredulidad de las personas? Nos dice, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Entonces, las personas, todos, deseamos ver. ¿Para qué? Para creer. Y eso es algo que no va con lo que es la fe cristiana. Jesús le dijo a Tomás, ¿por qué has visto, has creído? Bienaventurados los que sin ver han creído. Porque luego cuando nosotros vemos, nuestra fe, ¡pum!, se desbarata, se desvirtúa totalmente. ¿Debemos de qué? Debemos de creer no para ver, o no vamos a ver para creer, sino debemos de creer esperando en el Dios invisible, esperando en el Dios verdadero, que nos ha llamado a salvación. Y es que nos dice, cuando hubo venido la hora sexta, que era el mediodía, se cubrió la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Se cubrió de tinieblas. Y es que muchos comentaristas mencionan que en este momento había una gran concentración de demonios. Jesús estaba cargando todo el peso del pecado. Estaba cargando todo el peso del pecado, pasado, presente y futuro. Todo lo que nosotros incluso vamos a pecar sin darnos cuenta, Jesús lo estaba cargando. Y es en este mismo momento en el que Jesús exclama, grita, dice a gran voz, con gran fuerza. Dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Esa pregunta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que esta gran exclamación debe de causar un gran impacto en nosotros. Jesús, que estaba en el cielo, que nos dice en Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De manera que Jesús estaba en el cielo, Jesús disfrutaba de la gloria, Jesús disfrutaba de estar, Él era Dios, Él es Dios, Él estaba en la presencia allá en el cielo. No sufría nada, no conocía el pecado, estaba rodeado de santidad, Él era la santidad misma. Y en ese mismo momento, cargando el pecado del mundo, cargando todo el pecado, siente esa separación. Dios no puede tener comunión con el pecado y nos muestra la severidad de lo que es nuestro pecado, nos muestra lo que es la severidad del pecado. Jesús sufrió nuestro pecado y dice Charles Spurgeon, ¿por qué jugar con el pecado que mató a mi mejor amigo? De manera que debemos de tener en cuenta eso, debemos de tener presente lo que nos está diciendo, lo que está experimentando Jesús. Él está experimentando la carga del pecado, no se enfoca en los padecimientos físicos, se enfoca en las consecuencias del pecado en el Hijo de Dios. Lo que nosotros deberíamos de haber llevado
el sufrimiento en la cruz, el sufrimiento físico que nosotros merecíamos en el infierno por toda la pecaminosidad y por todo lo que hemos hecho, Jesús lo está llevando en ese momento y Él siente ese peso. Ya no está rodeado de santidad, ahora está rodeado del pecado. Está cargando en ese mismo pecado y está pagando la deuda que estaba establecido porque nosotros pecamos. De manera que en ese mismo momento Él siente esa separación y nosotros debemos de tener en cuenta cuán difícil es el pecado, cuán doloroso y cuán grave es el pecado, que no debemos de regresar a Él, sino que debemos de evadirlo. Y las personas tan ensimismadas, ellos decían, miren, llama a Elías, o sea, se burlaban. Y es más, le decían, miren, es más, esperemos a ver si baja Elías. Seguían burlándose. Pero en ese mismo momento, Jesús dijo, consumado es, la deuda ha sido pagada. Y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, para que todos entendieran que a Jesús no se le estaba quitando la vida, Él estaba entregando, le estaba poniendo de su propia voluntad. Dice que entonces el velo del templo se rasgó de dos de arriba abajo. ¿Y qué significa esto? Recordemos que el templo estaba separado del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, el cual contenía la vara de Aarón, las tablas de los mandamientos y una porción de maná. Y en este espacio nada más podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para presentar sacrificio de perdón de pecados por sus pecados y por los pecados del pueblo. ¿Qué es lo que está haciendo acá Jesús? Al momento de su muerte se rompe ese velo de arriba a abajo. Dios mismo rompió ese velo para que no haya ninguna separación entre nosotros y, como dicen Hebreos, pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia, donde pueden hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Vemos? Jesús se entregó, Jesús sufrió el padecimiento del pecado, sufrió esa separación de Dios, sufrió el pecado en su cuerpo, cargó con el pecado, pero Él entregó su vida. Él se entregó para ese sacrificio, para ese propósito de darnos redención, y en Él podemos tener perdón, podemos tener salvación y podemos tener una entrada. Ya no necesitamos de intermediarios, el único intermediario por excelencia es Cristo. Ya no necesitamos hacer sacrificios de corderos, porque el único sacrificio perfecto es Jesús, quien rompió el velo, y podemos acercarnos confiadamente y desde el lugar en el que nosotros estemos podemos orar y decirle: Dios mío, perdóname, Señor, ayúdame, tengo esta dificultad, estoy pasando por esa prueba, estoy pasando por ese problema, por esa tentación, sé tú socorriéndome, ayúdame a alejarme del pecado, de manera que podamos vivir de esta manera, reconociendo que el velo se rasgó a través de Jesús y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia a través del sacrificio. Hijitos míos, si ustedes han pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Confesemos nuestros pecados, alejémonos de la vida de pecado, acerquémonos confiadamente al Señor, que Él es quien nos ayuda y que todos los días nos permite acercarnos a Él. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.